Buenas tardes, mi nombre es Santiago Cuba, soy asistente de grado 2 del Departamento de Anatomía y les voy a presentar el teórico de columna vertebral. A modo de definición, debemos destacar que la columna es un tallo osteoligamentario formado por la superposición de 33 a 34 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y vamos a encontrar a nivel sacrococcigio 5 vértebras sacrofusionadas y 5 o en realidad de 4 a 6 vértebras coccigias que varían en número. Debemos destacar que la columna vertebral es una estructura articulada formada por estos eslabones, los cuales corresponden a las vértebras, y estas vértebras cumplen características generales a una estructura que se denomina clásicamente como vértebra tipo. Como analizaremos más adelante, las estructuras vertebrales difieren en cuanto a particularidades dependiendo del sector en el cual se ubiquen. Debemos destacar que esta es una vista superior de una vértebra, esto es anterior y esto es posterior. Clásicamente la vértebra tipo le vamos a distinguir un sector anterior denominado cuerpo, donde vemos su cara superior, su cara inferior no la vemos. Vemos cómo este cuerpo está rodeado por una estructura de tejido óseo compacto denominado apófisis anular. Vamos a encontrar un sector posterior denominado macizo apofisario, el cual va a estar vinculado al sector anterior o cuerpo por dos estructuras anteroposteriores que vemos aquí y aquí denominadas pedículos. El sector posterior, formado por el macizo apofisario, lo va a constituir la lámina izquierda, la lámina derecha. En el sector medial, donde ambas se unen, origen de la apófisis espinosa. Entre la unión del pedículo y la lámina hacia los lados se extienden las apófisis transversas, y en esta unión hacia arriba y hacia abajo ubicamos las apófisis articulares, en este caso superior, y las inferiores. Debemos destacar que en el sector central de la vértebra se ubica el agujero vertebral, una estructura de enorme jerarquía, dado que va a alojar y proteger a dicho nivel a la médula espinal. Si vemos una vista lateral de la vértebra, esto es anterior y esto es posterior, podemos destacar aquí su cara superior, su cara inferior. Debemos destacar que acá se ve su sector de lo que es el pedículo, su borde inferior, podemos apreciar a dicho nivel. En esta imagen lateral observamos la apófisis transversa, la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior, parte de la lámina y a este nivel la apófisis espinosa. Como analizamos, las vértebras presentan caracteres particulares de acuerdo al sector desde donde se ubiquen. Por ejemplo, las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares presentan características propias. Si analizamos las vértebras cervicales, debemos destacar que aquí estamos frente a una imagen de una vista superior, donde toda vértebra cervical va a presentar un cuerpo de menor tamaño, alargado transversalmente. En sus extremos laterales vamos a ubicar las apófisis unciformes, las cuales se van a articular con el cuerpo de la vértebra, en este caso suprayacente, formando las articulaciones uncovertebrales. Son propias estas apófisis de las vértebras cervicales. Debemos destacar además su apófisis espinosa, corta y bifurcada en su vértice, como vemos aquí. Debemos destacar que las apófisis transversas son cortas, presentan el agujero transversario, como vemos acá y como vemos aquí, delimitado por una raíz anterior y una raíz posterior. Cobra enorme jerarquía el agujero transversario de las vértebras cervicales, dado que a dicho nivel va a ascender la arteria vertebral acompañada de sus venas satélites y el nervio de François-Franck. Podemos destacar además un gran agujero vertebral, dado que a este nivel de la columna vertebral va a alojar y proteger a la médula espinal cervical, la cual presenta la intumescencia cervical, la cual le da mayor volumen y es origen de importantes plexos nerviosos, a destacar el plexo braquial. Podemos observar aquí también las apófisis articulares, que son características de las distintas vértebras. Cabe destacar a nivel cervical dos vértebras que difieren de la clasificación típica de vértebra tipo. Una es el atlas, primera vértebra cervical, y el axis, segunda vértebra cervical. Del atlas podemos decir que es una vértebra que no tiene cuerpo,
va a estar constituida por dos estructuras denominadas masas laterales del atlas, que son estas que vemos aquí, que presentan 6 caras, a destacar su cara superior, que corresponde a una cavidad articular, la cual va a articular con los cóndilos del occipital, constituyendo la articulación atlanto-occipital, la cual es una diartrosis bicondilia. Podemos destacar que el atlas presenta uniendo las dos masas laterales un arco anterior, un arco posterior. Además vamos a destacar sus apófisis transversas, como vemos aquí, con su agujero transversario, y su otra apófisis transversal con el agujero transversario. En esta vista superior podemos destacar a nivel del arco posterior, que cierra por detrás el agujero vertebral, podemos ver una estructura, un canal, que vemos aquí, de enorme jerarquía. Es a este nivel donde la arteria vertebral emerge del foramen transverso, rodea la masa lateral e ingresa a la cavidad craneana para constituir dentro de la fosa posterior el tronco basilar, ambas arterias vertebrales. Debemos destacar que por este canal emerge hacia afuera el primer nervio raquídeo y también emergen hacia afuera del neuroeje las venas vertebrales. Podemos destacar desde el arco anterior del atlas una cara anterior donde presta inserciones musculares y una cara posterior que presenta una carilla articular, la cual va a articular con la apófisis odontoides del axis. Enorme jerarquía en la articulación atleudo-axoidea medial. Esta articulación va a estar cerrada por detrás por un ligamento que se ubica a este nivel, inserto en las rugosidades de la cara medial de la masa lateral del atlas, de una hacia el otro en una disposición transversal, que se denomina ligamento transverso del atlas. Más adelante analizaremos dicha articulación. Del axis o segunda vértebra cervical podemos decir que tiene un cuerpo que difiere del resto de los cuerpos vertebrales. Tiene un sector particular, que lo hemos señalado aquí, que se denomina apófisis odontoides o diente del axis, el cual tiene una base, un cuello y un cuerpo. Es de destacar que la cara anterior del cuerpo tiene una carilla articular, la cual articula con el arco anterior del atlas. Como analizamos recién, constituye la articulación atroido-axoidea medial. Por detrás, como vemos ahí, dicho surco corresponde a el ligamento transverso del atlas, y en su vértice se van a insertar los ligamentos occipito-odontoideos, los cuales van a constituir por su disposición vertical con el ligamento transverso clásicamente el denominado ligamento cruciforme de la articulación. Debemos destacar que a este nivel ubicamos las apófisis articulares superiores, las cuales van a articular con las apófisis articulares inferiores del atlas y van a constituir la articulación atroido-axoidea lateral. Podemos observar aquí el agujero vertebral del axis. Tenuemente aquí se observan las apófisis transversas de este y posteriormente la apófisis espinosa, la cual también es corta y se encuentra bifurcada. Las vértebras torácicas, como la imagen que tenemos aquí, es una vista superior de una vértebra torácica. A destacar, estas vértebras presentan estructuras que las otras no tienen, que ya vamos a destacar. Aquí observamos el cuerpo con su apófisis anular. En el sector más posterior del cuerpo, tanto a nivel de la cara superior como inferior, a este nivel se ubican las carillas articulares costales. Son dos superiores y dos inferiores, las cuales van a articular con la cabeza de la costilla. ¿tá? Posteriormente analizaremos la articulación costovertebral. A destacar de las vértebras torácicas, podemos destacar que presentan una apófisis espinosa de un largo pronunciado en dirección de arriba hacia abajo. Además podemos destacar que en el vértice, en el sector medial, en el vértice en el sector anterior de las apófisis transversas, se ubica una carilla articular, la cual va a articular con el tubérculo o tuberosidad costal de las costillas, constituyendo las articulaciones costotransversales. Otra característica propia de estas es el agujero vertebral de menor tamaño que las vértebras cervicales y lumbares. De las vértebras lumbares debemos destacar que presentan un enorme cuerpo, una enorme superficie corporal, dado que en la medida que se desciende en la columna vertebral a nivel cefalocaudal, las vértebras van aumentando el tamaño corporal, dado que van soportando mayor cantidad de peso.
En esta imagen no se aprecian, pero podemos destacar que los pedúnculos vertebrales son robustos de un gran alto, y también podemos destacar un gran alto, como vemos aquí, de las estructuras denominadas láminas, más altas que anchas. Debemos destacar que su apófisis espinosa, que se aprecia aquí, es recta y cuadrangular. Sus apófisis transversas son estructuras muy largas, se asemejan a la costilla de las vértebras torácicas, por lo que su nombre muchas veces se ha denominado apófisis costiforme, dado que dan protección a lo que es la pared posterior del abdomen. Otra característica propia de las vértebras lumbares son las apófisis articulares, que a nivel superiores corresponden a una cavidad que se va a adaptar al segmento de cilindro de las apófisis articulares inferiores, las cuales corresponden a una superficie articular en forma de segmento de cilindro. El sacro es una pieza ósea que corresponde a la fusión de 5 vértebras sacras. Aquí podemos apreciar la primera vértebra sacra, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Es de destacar que su forma es triangular de base superior y que responde a la inversión que sufre esta estructura desde el cuerpo de S1 a S5, dado que es a nivel de la articulación lumbosacra y sacroiliaca que diverge la transmisión del peso desde el tronco hacia los miembros inferiores. Tiene el sacro una base superior, un vértice inferior, un borde lateral que analizaremos, una cara anterior y una posterior que veremos. De la cara anterior destacar que es cóncava hacia adelante, presenta los agujeros sacros anteriores por donde emergen las ramas anteriores de los nervios sacros. De la cara posterior vemos la cresta sacra media, fusión de las apófisis espinosas de estas vértebras, vemos la fusión de las láminas a este nivel que dejan un canal interno, la fusión de las apófisis articulares a este nivel y a este nivel que forman la cresta sacra intermedia. Vemos los agujeros sacros posteriores por donde emergen los nervios sacros, las ramas posteriores de los nervios sacros, y observamos también a este nivel la cresta sacra lateral que corresponde a la fusión de las apófisis transversas. De destacar, no apreciado en esta imagen, podemos ver en el borde lateral lo que es a nivel superior la carilla articular coxal, la cual va a corresponderse con los huesos coxales y constituir la articulación sacroiliaca de enorme jerarquía. El vértice va a corresponder a la última vértebra sacra que articula con la primera vértebra coxigia, constituyendo la articulación sacrocoxigia, una articulación del tipo anfiartrosis. Debemos destacar en esta imagen corresponde a un corte a nivel del sacro, un corte sagital que nos permite ver su cara anterior cóncava, su cara posterior convexa, el conducto sacro de enorme jerarquía, dado que a este nivel vamos a ubicar los nervios raquídeos, lumbares y sacros que van a constituir la cola de caballo y van a formar los distintos plexos. Es de destacar además la disposición de la base del sacro y del vértice a dicho nivel. Debemos mencionar que la columna vertebral, como analizamos, es una estructura osteoarticular que va a presentar ligamentos pasivos, los cuales cobran enorme jerarquía, como el ligamento longitudinal anterior o vertebral común anterior, clásicamente llamado, que va a tapizar toda la pared anterior de los cuerpos y discos intervertebrales de la columna, que se extiende desde la apófisis basilar del occipital hasta la segunda vértebra sacra, el ligamento vertebral común posterior o longitudinal posterior, que se extiende desde el foramen magno hasta la base del coxis, los ligamentos amarillos extendidos entre las láminas suprayacentes y subyacentes que analizaremos, ligamentos interespinosos, ligamento supraespinoso e intertransversos, que corresponden estos últimos a verdaderos músculos entre las apófisis transversas. Posteriormente analizaremos la enorme jerarquía que adquieren los discos intervertebrales. Esta es una imagen, una vista anterior de la columna vertebral, donde podemos destacar a este nivel el ligamento vertebral común anterior, cómo tapiza la cara anterior
de los discos y cuerpos vertebrales. A este nivel, en la columna se hizo una sección en el esquema de los pedículos y se extrajo todo el macizo apofisario. Por lo tanto, caemos en lo que es el conducto raquídeo y podemos apreciar todo lo que es el ligamento longitudinal posterior, como analizábamos, extendidos del foramen magno a la base del coxis. Tapiza la cara posterior de cuerpos y discos intervertebrales, como vemos a este nivel. Es de destacar que a nivel de los discos presenta una prolongación periférica hacia ambos lados, lo que le da mayor soporte a dicho nivel al disco intervertebral. En esta vista lateral, esto es anterior y esto posterior, es un segmento de columna torácica con las costillas articuladas. Podemos destacar en esta imagen los ligamentos interespinosos, donde destacamos aquí uno, aquí otro entre la apófisis espinosa suprayacente y la subyacente. Aquí tenemos otro, aquí otro. Si observamos esta imagen, corresponde a una sección a nivel de los pedículos de la columna vertebral. Se extrae el sector anterior de la columna con los cuerpos y discos intervertebrales y nos permite observar, como vemos aquí, las láminas, lámina izquierda y lámina derecha, y los respectivos ligamentos amarillos. Como mencionábamos hoy, los ligamentos amarillos son uno derecho y uno izquierdo, que se insertan por arriba en la vértebra suprayacente y por debajo en la lámina de la vértebra subyacente. Es de destacar que en el sector medio se fusionan el ligamento derecho con el izquierdo. En esta imagen posterior de un dorso del tronco, podemos destacar esta estructura ligamentaria que se une entre los vértices de las apófisis espinosas, que toma el nombre de ligamento supraespinoso, el cual a nivel cervical se denomina ligamento nucal. La columna vertebral presenta articulaciones que tienen cierta variabilidad de acuerdo al sector del cual analizaremos. Por lo tanto, a nivel cervical vamos a destacar las articulaciones atlantoxoidea medial y lateral, ya destacando que la medial es una diartrosis trocoide y la lateral una artrodia. Las articulaciones uncovertebrales propias de la columna cervical, la que corresponden a diartrosis del género de las artrodias, y las articulaciones intervertebrales, que al igual que a lo largo de toda la columna vertebral son articulaciones del tipo de las anfiartrosis. Las interapofisarias son de artrosis artrodia, como analizaremos. Si analizamos los siguientes esquemas como superficies articulares de las articulaciones artroidoexoidea medial, destacamos el arco anterior del atlas, precisamente su cara posterior, la apófisis odontoide del axis, su cara anterior. La observamos a este nivel, vemos la articulación artroidoexoidea medial cerrada por detrás por el ligamento transverso del atlas. En este esquema no está representado, pero a este nivel, en el vértice del axis, se van a insertar los ligamentos occipito-odontoideos desde la apófisis basilar del occipital a el diente del axis, y que junto con el transverso constituyen en la cara posterior de la articulación el ligamento cruciforme del atlas. Es de destacar la articulación artroidoexoidea lateral, constituida a ese nivel, como observamos, por la apófisis articular inferior del atlas con la apófisis articular superior del axis. Es una articulación de artrosis del género de las artrodias. A destacar, además, en la columna cervical podemos observar a este nivel lo que es la articulación uncovertebral, constituida por las apófisis unciformes, ubicadas en la cara superior del cuerpo vertebral, cervical, con la superficie articular en el sector inferior del cuerpo suprayacente. Además, observamos, como vemos aquí, el disco intervertebral que vincula ambos cuerpos vertebrales y constituye la articulación intervertebral a nivel cervical, una articulación del género de las articulaciones del tipo de las anfiartrosis. A nivel de la columna torácica, como vamos a ver, tenemos articulaciones intervertebrales entre el cuerpo vertebral, suprayacente, subyacente, con un disco intervertebral en el sector central del género de las anfiartrosis, las articulaciones costovertebrales, que son artrodias, las costos transversales, que también son artrodias,
y también destacamos las articulaciones interapoficiarias, también de artrosis del género de las artroides. Como vemos en esta imagen lateral, podemos observar una vértebra suprayacente y una subyacente articulando con la costilla. Es de destacar que una cabeza costal va a articular con una vértebra suprayacente, precisamente con la carilla articular inferior de esta y una carilla articular superior de la vértebra subyacente, constituyendo la articulación costovertebral. Es de destacar que la tuberosidad costal o tubérculo costal articula con la apófisis transversa, constituyendo la articulación costotransversaria, ambas de artrosis del género de las artroides que cobran enorme jerarquía en los movimientos de la mecánica ventilatoria, permitiendo el aumento de los diámetros de la caja torácica. A destacar las articulaciones interapofisarias constituidas por las apófisis articulares superiores e inferiores de estas son de artrosis del género de las artroides. Siguiendo con las articulaciones de la columna vertebral, seguimos a describir las que presenta la columna lumbar. Como veníamos detallando, las intervertebrales las podemos observar aquí, cuerpo lumbar y el disco intervertebral, lo vemos aquí, que en este caso, en esta imagen sagital, lateral de la columna, podríamos ver que irían aquí los discos y esta es la articulación intervertebral, una articulación del tipo de la sanfiartrosis, como analizamos a este nivel. Las articulaciones interapofisarias aquí cobran jerarquía, dado que difieren a las cervicales y a las torácicas, dado que son de artrosis trocoides. Como analizamos cuando analizamos las características propias de las vértebras lumbares, podemos destacar que las apófisis articulares inferiores de las vértebras lumbares presentan una superficie articular que corresponde a un segmento de cilindro y las superiores presentan una cavidad cóncava que se adapta a este segmento de cilindro. Es por eso que este tipo de articulación corresponde a una diartrosis del género de las trocoides. Es de destacar y que presenta enorme jerarquía es la articulación lumbosacra, es la articulación constituida entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Cobra jerarquía por varias, por varias particularidades. Una es una articulación de enorme jerarquía que transmite el peso del tronco a través del sacro y la articulación sacroiliaca a los miembros inferiores. Es de destacar que esta articulación se adquirió y cobró enorme jerarquía en la filogenia por adquirir la bipedestación. Esta articulación por la retroversión de la pelvis se hizo más pronunciada, lo que es este ángulo denominado ángulo del promontorio. Ángulo constituido entre L5 y S1 es un ángulo obtuso abierto hacia adelante, como lo apreciamos aquí. Esta articulación, como analizaba, es más pronunciada en el género femenino, dado que va a permitir durante el parto los movimientos de nutación y contranutación. Por último, la articulación sacrocoxigia, una anfiartrosis, la vamos a encontrar entre S5 y la primera vértebra coxigia, que vemos a dicho nivel. Desde un punto de vista de la arquitectura vertebral, debemos destacar que las vértebras son estructuras que están constituidas por tejido esponjoso central y tejido compacto periférico. Si analizamos esta estructura vertebral, como decíamos, el tejido óseo compacto es periférico y el tejido esponjoso es central. Este último constituye verdaderas trabéculas que se extienden desde la cara superior a la cara inferior, se extienden lateralmente de una cara lateral a la otra, desde la cara inferior a las laterales, y forman un verdadero sistema trabecular en el cuerpo vertebral. A esto se suman verdaderas líneas trabeculares que se extienden desde el macizo apofisario, pasando por los pedículos hacia la cara inferior y hacia la cara superior de estos cuerpos vertebrales, y determinan que el sector posterior vertebral sea una estructura realmente sólida, determinando un sector anterior triangular de base anterior que vemos aquí,
es un sector de debilidad del cuerpo vertebral, el cual es asiento y sufrimiento de aplastamientos vertebrales. Esta zona de menor soporte a nivel del cuerpo vertebral determina que durante el envejecimiento es a este nivel donde inician y surjan aplastamientos de los cuerpos vertebrales, que determinan en conjunto la degeneración de los discos, aplastamientos de la columna vertebral y disminución de la longitud de esta, con el acortamiento y disminución de la estatura de los pacientes. A su vez, este tipo de lesiones determina aumento de la cifosis de la columna vertebral. Esta es otra imagen de una vista superior donde podemos apreciar las líneas trabeculares de fuerza provenientes del macizo apofisario en dirección lateral hacia las distintas caras del cuerpo vertebral. Podemos detallar, prosiguiendo con el estudio de la columna vertebral, la misma presenta curvaturas. Como vamos a analizar, presenta curvaturas en el plano sagital y en el plano frontal, que analizaremos. Es destacar que la columna vertebral a nivel frontal es rectilínea, presenta pequeñas desviaciones fisiológicas, pero cuando estas se hacen pronunciadas se denominan escoliosis, como veremos en las siguientes imágenes. En una vista sagital presenta curvaturas, las cuales se denominan lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxigia, y es de destacar que estas curvaturas de la columna vertebral se dividen en primarias y secundarias, y a su vez responden, como analizaremos, a la ontogenia y a la filogenia. Si vemos una vista frontal de la columna vertebral, vemos la cara anterior como es rectilínea y su cara posterior. Podemos destacar que tiene pequeñas desviaciones, como vemos aquí y aquí, que no determinan mayor problema. Cuando estas son pronunciadas determinan una patología denominada escoliosis. En la vista sagital de la columna vertebral, previo a describir las curvaturas, vamos a destacar una enorme jerarquía, que es el agujero de conjunción. Es un orificio que queda delimitado por el borde del borde inferior del pedículo subyacente, el borde superior del pedículo subyacente, anteriormente la cara posterior de cuerpos y disco intervertebral, y por detrás las apófisis articulares. Permite la emergencia del nervio raquídeo. Es uno derecho y uno izquierdo, de enorme jerarquía, y puede ser sitio de compresión nerviosa en la patología degenerativa de los discos intervertebrales, como analizaremos más adelante. Esos agujeros de conjunción los podemos ver, como vemos aquí, a lo largo de la vista lateral de la columna vertebral. Prosiguiendo con la misma, vamos a destacar que vemos una lordosis cervical cóncava hacia atrás, una cifosis torácica cóncava hacia adelante, una lordosis lumbar cóncava hacia atrás y una cifosis sacrocoxigia cóncava hacia adelante. Las curvaturas responden, como mencionábamos, a la filogenia y a la ontogenia. En esta imagen podemos ver la imagen rectilínea de la columna vertebral en su plano frontal y las curvaturas en su plano sagital. Lordosis lumbar, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxigia. Como mencionábamos, las curvaturas filogenéticas van a ser la lordosis lumbar, como analizaremos, y las ontogénicas, la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Si analizamos la siguiente imagen, podemos ver que cuando el ser humano usaba como medio de locomoción la cuadrupedia, presentaba únicamente dos curvaturas, una lordosis cervical y una cifosis en el resto de su columna vertebral. Durante la evolución, el ser humano pasó de la cuadrupedia a la bipedestación, se desprendieron los miembros superiores del suelo, y esto fue gracias a que la columna lumbar se hizo cóncava hacia atrás, se rectificó y se hizo cóncava hacia atrás, y fue acompañada de una retroversión de la pelvis, y fue en ese entonces que se adquirió la lordosis lumbar
de enorme jerarquía y por lo tanto curvatura filogenética que permitió pasar de la cuadrupedia a la bipedestación como medio de locomoción. A su vez, las curvaturas responden a la ontogenia, es decir, la ontogenia corresponde al proceso que sufre el ser humano, en este caso nuestra columna vertebral, durante la gestación hasta la muerte. La ontogenia a nivel de nuestra columna vertebral presenta dos curvaturas que cobran enorme jerarquía ontogénica, la lordosis cervical y la lordosis lumbar. La lordosis cervical se adquiere a los 3 meses de vida, cuando el lactante adquiere el desarrollo neurológico que le proporciona el tono motor a los músculos erectores del raquis a nivel del cuello y le permite apoyar sus manos y empezar a levantar la cabeza para explorar el medio que lo rodea, adquiriendo la lordosis cervical. Es a nivel de los 13 meses de vida que el lactante empieza a iniciar la marcha. Se pone de pie, empieza a adquirir el medio de locomoción y es entonces donde la columna inicialmente cóncava hacia adelante se rectifica la columna lumbar y es por los 3 años de vida donde se hace cóncava hacia atrás y es a los 3 años de vida que los niños adquieren como medio de locomoción una marcha ya más similar a la marcha de sus pares adultos. Por lo tanto, resumiendo, vamos a tener una lordosis lumbar que responde a una evolución filogenética y vamos a tener curvaturas como la lordosis cervical y la lordosis lumbar que responden a una evolución ontogénica.